Bien, ya estamos grabando. Sí, ¿quién había hablado? Sí, yo. Bruno. Con respecto al punto 3 del TP5 que hablaba del dimensionado de una unión remachada. Te daban una distribución de 5 remaches y una fuerza P aplicada a una distancia. Eh, no me quedó claro bien el razonamiento o el procedimiento para resolver ese ejercicio, porque como era uno solo, prácticamente lo que hice fue mirar un PDF que estaba resuelto. No sé si se podría explicar de vuelta. Sí, sí, puede ser para 5 remaches o para la cantidad de remaches que sea, Sí, es que digamos. también vi que te cambia mucho el tema de la disposición de remaches y la cantidad. Obviamente la fórmula que aplicás es la misma, pero te va a cambiar. Puede ser una ménsula, algo así, digamos, una chapa que está empotrada, perdón, empotrada. Ah, esta línea no va. Vamos a ponerla más acá para que podamos poner los remaches. 5 remaches. Esta línea no, esta línea no. 5 remaches que serían, por ejemplo, así. Profe, no se ve mucho su hoja o lo que está escribiendo, No se ve porque está borroso, no se ve porque está fuera de pantalla. porque está fuera de pantalla, creo. Ahí se ve. Bueno, vamos a aprovechar para hacer el dibujo de nuevo. ¿Se ve ahí? Sí, se ve bien. Bien. Tengamos acá una carga. em, la podemos hacer inclinada si quieren. Vamos a la vertical, en primera instancia. Eh, esa carga produce dos efectos. Eh, la fuerza en sí, que se traslada a la remachadura, y esta fuerza F se distribuye en 5 fuerzas iguales, contrarias en sentido. Vamos a ampliar uno de los remaches acá. Y tengo este remache acá. Esa fuerza F reacciona en remache con una fuerza que vale F sobre 5 porque, digamos, siendo los remaches de igual diámetro, no tenemos por qué pensar que se distribuyen de una manera que no sea uniforme. O sea que iría un quinto de esa fuerza a cada remache. Pero como la remachadura es excéntrica, produce respecto al baricentro, la remachadura que coincidía con el centro de este remache, un momento M, que valdría la fuerza por la distancia esta desde la línea de acción de la fuerza al centro de la remachadura. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Cómo equilibra la remachadura este momento? Y con dos pares, o sea, un par que toma este remache con este y otro par que toma este remache con este. De manera que, en sentido contrario, o sea, yendo para allá, tendríamos una fuerza acá, otra acá, otra acá y otra acá. Vista en este remache, estamos haciendo este que está acá, tendríamos una fuerza en este sentido. ¿Cómo calculamos esta fuerza? Que vamos a llamarla Fm, ¿no?
fuerza debido al momento. Eh, la, eh, el momento es F por D y ese momento tiene que ser equilibrado por estos dos pares. Es decir, que si tomamos esta distancia de aquí hasta aquí, vamos a llamarla A, ¿se ve ahí? Ese momento M tiene que estar equilibrado por dos momentos. Uno que vale Fm por A, que es este par, y otro igual, que es este otro par, o sea, 2 Fm por A. O sea que de ahí podemos sacar cuánto vale Fm. Vale F por D sobre 2A. ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos como sacamos esta fuerza Fm? Sí, Profe, se me contó, A es la distancia entre el De acá a remache acá. al... A ver, Es esta sí. línea, que une de este eje a este eje, que es igual a esta otra, la que es de acá hasta acá. ¿No? Porque el remache lo vamos a hacer simétrico, ¿no? ¿Para qué nos vamos a complicar haciendo una remachadura asimétrica? Entonces, sabemos cómo calculamos FM. Entonces vemos, cuando vamos a la remachadura, que si vemos la composición de las fuerzas, no van a ser iguales en todos los remaches. No por casualidad yo elegí este remache porque va a resultar ser el más solicitado, porque la fuerza debido a la distribución de F y a la distribución de momento forman un ángulo agudo, o sea que producen la mayor resultante. ¿No? Produce una fuerza resultante, R, que va a ser máxima para ese remache, porque si vemos este otro, a ver, este que está más abajo, tiene una fuerza así del momento y otra fuerza así. Bueno, ese también tendría una fuerza similar, ¿no? Y más que similar, igual. Tendría una fuerza R que es igual a esta. O sea, este y este son los remaches más solicitados. Porque si vamos a estos dos, por ejemplo, este de acá abajo, tiene esta fuerza que es debida a F y esta otra que es debida a M. O sea, se contrarrestan las componentes verticales, por lo tanto da una resultante menor. Y acá pasa lo mismo, en esa de ahí arriba tenemos una fuerza que va para allá y otra que viene para acá. También las componentes verticales se contrarrestan. Entonces, los dos remaches más solicitados van a ser este y este. Siempre son los más cercanos a la fuerza, ¿no? perdón. La Entonces, distancia, esa A que hay entre los remaches, ¿la tenemos que proponer nosotros si no nos la dan? Sí. claro, siempre cumpliendo las condiciones reglamentarias. Eh, claro, para dimensionar la remachadura tienen que suponer un diámetro dado, porque hay que proceder un poco de forma interactiva, qué sé yo. Supongan un remache de 1 centímetro, generalmente los remaches vienen en pulgadas, pero bueno, podemos trabajar en milímetros, o sea, un remache de 10 milímetros. Supongan y hagan una primera distribución. Saben que la distancia a los bordes tiene que ser un mínimo, la distancia entre remache también. Y bueno, verifican y si no le da, plantean una segunda distribución. A lo mejor tienen que separarse un poquito más del borde. ¿Eh? Y en esa segunda, la segunda ya seguro le va a dar. Van a llegar a determinar el número, el diámetro del remache que necesitan. Bueno, ¿cómo hacemos la composición de fuerzas? Es muy sencillo. Suma de fuerzas verticales, suma de fuerzas horizontales, sacamos la resultante, raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy cuadrado, y listo. Esa es la fuerza. A partir de ahí, o sea, hasta ahí es estática.
Ahí, a partir de ahí empieza resistencia material, ¿no? Remachadura propiamente dicha. O sea, a partir de ahí, ¿qué hago con esa fuerza? Verifico el corte y el aplastamiento, ¿no? Esta parte supongo la maneja. Salvo que quieran preguntar algo de esa parte, no tengo problema tampoco. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Buenísimo. ¿Otra pregunta? ¿Podrían subir parcialitos viejos o ejercicios para practicar? Porque no encuentro por ningún lado. ¿Para practicar qué, por ejemplo? Fuerzas Y interiores, todo, sí, qué sé yo. Reticulados, bueno, esto, cálculo de remaches, soldadura, el TP6, tipo todo, porque TP6, ya ¿de qué era el TP6? ¿Remachadura? no, No, el de fuerza interna. esfuerzos internos. Sí, o sea, más chapa simple, porque como que Eh, ya hice todo el TP3 y no. ¿Vos estuviste viendo el libro del Bono? Hay muchísimo. Lo pensaba mirar al fin de, tipo, todavía no. ¿Hay ejercicios ahí? Ahí vas a tener de todo. Todo lo que es esfuerzos internos, Bien ahí. muchísimos ejercicios. Es desarrollado de los más sencillos, con más complejidad. Y después tenés ejercicio para resolver vos, que te plantea también el profesor. Tenés de todo ahí. Bueno, bárbaro. Gracias, ¿Mm? profe. Después, de lo que es resistencia de materiales, tienen en el libro que se llama Siete Rusos. No se llama Siete Rusos, todo el mundo lo conoce como Siete Rusos, pero es Bu- Bulominsky, no sé, el primero, y lo tienen en la bibliografía. Claro, lo que pasa es que necesitamos un PDF, ¿no? Eh, Daniel, ¿estás presente en la charla? Daniel Zangara, porque él tiene muchos PDF. Bueno, no lo tengo acá, pero le voy a preguntar a Daniel si él tiene el libro de los siete rusos, porque sería interesante que lo tenga. Me voy a fijar, la verdad que no me Ahí está. acuerdo, Mm. pero en la bibliografía también, en la cátedra, en la web, tienen un libro que se dice Ejercicio de Resistencias Materiales, ahí búsquenlo, es de la Politécnica de Cataluña. Ahí van a encontrar muchos ejercicios referidos, por ejemplo, a remaches, por ejemplo, a reticulados también, creo. Pero si yo encuentro el PDF de Siete resistencia de rusos. material, el de los siete rusos que se llama ejercicios, se llama resistencia de materiales. A ver si yo Malena lo Quintero encuentro. dice, ahí está el PDF. Ahí donde. Ahí mandé un link al chat, no sé si se Gracias, mandó. Malena. Muchas gracias. ¿Apareció el link? Sí, sí. Ah, bien. Ahí me dice error, dice. No sé, a ver, lo mando de vuelta, pero yo lo pude abrir. Bien. Yo no sé cómo lo encuentro. ¿Sabes? Ah, acá está. A ver. Pruebo a ver si a mí me abre. No, no me deja, no se puede acceder a este Sí, sitio. ahí es ese. Problema de resistencia de materiales. A mí me abrió el link. Ah, bueno, cualquier cosa, ya que a vos te abrió, Daniel, lo subimos a la página de la cátedra, ¿te parece? En Sí, apuntes. sí. Entonces, bueno, más tarde, cuando Daniel pueda, lo sube a, a la parte de descargas, en apuntes,
El libro de los siete rusos. Espero que no nos hagan juicio por violar derecho de autor. Ustedes no digan nada, que nadie se entere. Pero bueno, supongo que la pandemia justifica. Profe, Sí, ¿me escuchan? sí. Ah, bueno, porque se me perdió la conexión en la otra. Bueno, sí, le decía que, bueno, la pandemia, espero que los siete rusos, que ya ni siquiera deben estar vivos, nos perdonen que lo difundamos sin derecho de autor. Sí, decime, Francina. En ese ejercicio nos daban el dato del UPN, pero yo por lo menos yo no lo usé. ¿Para qué es ese dato? ¿El dato de? El PNU, UPN, no sé. N es perfil normal y U es la forma. Eh, algunos lo llaman perfil U, otros lo llaman perfil C. Ahí se me perdió el del celular, supongo que ya va a volver. Depende cómo lo pongas. Ah, me parece que me desconecté. No, se te escucha bien. Ah, bueno, si me desconecta la notebook, entonces, pero mientras esté el celular es lo más importante. Eh, yo me olvidé lo que estaba diciendo. Eh, del perfil. PN es perfil normal. U o C, si lo ponen así es una U, si lo ponen así es una C. Cualquiera de las dos formas lo pueden llamar. Lo mismo que el doble T, por ahí lo llaman perfil I, por la I latina, en estilo eh, Times New Roman, alguno de esos tiene la forma del perfil doble T. Y así los otros perfiles, PN, L cuando es un perfil L. Esa es la pregunta, Francina. Claro, sí, pero no hay que usarlo para resolver el ejercicio, ese dato. ¿Vos también te acordás cómo era el ejercicio? Yo no lo tengo presente. Sí, lo tenés que usar por el espesor. Cuando vos tenés que hacer te piden hacer aplastamiento, ahí vos necesitas el espesor. Lo que pasa que seguramente en el enunciado o en la figura quizás está el espesor, que puede ser 8 milímetros, y entonces vos no lo usás porque te lo dan. Pero vos lo que tendrías que hacer en el caso que te den el perfil y no te dan el espesor, tenés que ir a la tabla y ver el espesor del alma, porque dentro del aplastamiento entra el espesor del alma del perfil o el espesor de la chapa nodal. Es para eso solamente, a ese efecto por un lado, y por otro lado, para que vos elijas las dimensiones, remaches, distancias, que no se vayan de foco, digamos, ¿no? Porque vamos a suponer, si vos tenés un perfil de 16 centímetros, un número 160, sería 160 milímetros, si vos ponés, voy a poner una exageración, un remache de 5 centímetros y tenés 3 remaches, se te va fuera de foco. Eso no se puede materializar. Entonces, te ubican poniéndote el perfil sabiendo qué dimensiones vos podés manejar. Pero expresamente para el cálculo lo que vos necesitas es el espesor del perfil para verificar el aplastamiento. Sí, además es importante que lo dibujen en escala ustedes. Entonces, cuando tenés en escala el perfil, si lo ves lateralmente, si esto fuera un perfil U, por ejemplo, verías acá el ala y acá el otro ala, ¿no? Verías qué distancia te queda libre y ahí dibujarías los remaches para ver si se puede materializar físicamente y cumpliendo todas las separaciones y todo lo que se pide reglamentariamente. ¿Se entiende, Francina?
Sí, sí, ahí entendí. Yo al espesor lo tenía como, o sea, no lo había tenido en cuenta y lo saqué, lo calculé yo, digamos. Pero bueno, ahora lo voy a rever. Claro, porque no es en ese sentido. Generalmente vos venís calculando un reticulado y ya tenés el cálculo del reticulado en función del esfuerzo axial de la barra, te va a dar qué perfil necesitas. O sea que el perfil ya lo vas a tener, no va a ser esa la variable. La variable ahora va a ser el diámetro del remache, ¿no? Bueno, listo, gracias, profe. Ah, bueno, ¿qué otra pregunta? Profe, Profe, una pregunta. Ah, perdón. pregunta. No, en ese mismo ejercicio, yo después cuando estudio el remache y quiero ver el aplastamiento y el corte, las secciones de aplastamiento era una, ¿no? Y de corte dos. ¿A este en particular? Que vos Sí. estás haciendo acá. Bueno, eso en esta vista lateral no queda claramente visto, pero bueno, tendríamos que verlo de punta, que esto podría ser así, por ejemplo. Podría ser ese perfil U o C, que esté unido con otra chapa así, y los remaches que pasarían de esta manera. O sea que de ese modo tenemos una sección de corte, ¿sí? Distinto que si uno tiene, por ejemplo, un elemento así, que se une a dos elementos así, ¿no? Por ejemplo, tenemos que mencionar remache para unir esto. Ahí, esta fuerza F se distribuye en dos secciones de corte, una y dos, ¿no? Tenemos que verlo así, de punta, para definir eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Arián, ibas a preguntar. Sí, profe. En un ejercicio así como este, de carga excéntrica, pero ya te dan, que son dos remaches, te dan el diámetro y te piden que verifiques la P máxima, digamos, la carga máxima. Pero te dan por una tensión admisible, una tensión de corte y una de aplastamiento. Sí. No sabía cómo usar la admisible, digamos, porque te dan dos cargas excéntricas, una vertical y una horizontal. No sabía si solo usar la horizontal y verificar con eso. Ah, no, iba a comentarlo para este caso y después me olvidé. Si en vez de ser vertical, tiene una fuerza inclinada, que es lo mismo que tener una vertical más una horizontal, con la horizontal le hacen lo mismo que con la vertical, también la dividen en 5. O sea, se sumaría acá este, una h, poner acá, que sería h sobre 5, y ahí tendría que componer los vectores, los tres vectores en vez de dos, pero no es más que eso. Eh, no sé si era esa tu pregunta u otra cosa. Claro, pero el ejercicio te pregunta que determinar el valor de esa carga, digamos, que vos dibujaste F, Claro, la es al máxima, revés. digamos. Vos ya Claro, tenés el remache y querés saber cuánto aguanta. claro, Bueno, sí, puede fallar por dos causas, por corte o por aplastamiento. O sea, si vos procedes al revés y imponés que esté al límite con el aplastamiento, vas a llevar a ver cuál es la carga máxima que puede soportar sin superar la tensión admisible del aplastamiento. Y vamos a poner que te dé 100 kilonewton. Y hacer lo mismo por corte y te da 150 kilonewton. ¿Cuánto resiste la remelladura entonces? ¿100 o 150? 100. Bien, claro, la menor de las dos es la carga. Claro, yo había pensado algo así, pero como me dan la tensión admisible nomás, dije que, bueno, se tenía que comprobar por tracción también. Vos decís la tensión admisible te referís, porque son todas admisibles, la de aplastamiento, la de Claro, corte. Vos sí, decís sí. la admisible de tracción, sí,
Si vos tenés esta fuerza, dividido el área, te da una tensión sigma. Eso lo vimos en la parte de fuerza axial, que también tiene que ser menor al sigma admisible. Claro, y en ese caso solo tomo la fuerza que está en horizontal. Ahí tendrías tres condiciones. O sea, este ejercicio sería sin esta fuerza F. Sería esta fuerza en esa remachadura. Tenés tres posibilidades de falla, porque se corte el perfil por tracción, o que falle un remache por corte o por aplastamiento. Entonces, yendo al revés, va a tener una fuerza admisible por corte en el remache, otra por aplastamiento en el remache y una tercera fuerza admisible que es la resistencia a tracción del perfil. De las tres, la que resulte la menor va a ser la fuerza admisible. ¿Sí? Sí, profe, gracias. No, no. Otra preguntita. Profe, en ese caso, cuando dibuja la fuerza sobre el remache, ¿no sería en sentido contrario, H/5, para Sí, equilibrar la esta otra última sí, fuerza? sí. Me distraje. Para equilibrar esa sería para allá, sí, correcto. Siempre. O sea, Ah, depende está de la bien, convención que gracias. tomes. O sea, yo acá dibujé las fuerzas equilibrantes. Yo podía haber dibujado al revés, las fuerzas actuantes, pero todas serían al revés. Si yo en vez de dibujar la que equilibra, dibujaría una para acá, otra para acá y otra para allá. ¿Mm? Lo importante es que sepamos qué estamos haciendo, si la actuante o la equilibrante. ¿Sí? Sí, sí, se entiende, gracias. No, lo que estaba mal es que yo tomé equilibrante acá y tomé eso es lo que no estaba bien. ¿Sí? Hola, profe. ¿Me escuchan? Sí, Agustín, ¿cómo no? Sí, sí. ¿Podríamos ver algún ejemplo del último TP de cómo resolver un diagrama de cadena de dos chapas? O sea, cómo quedarían los diagramas de fuerzas internas. Y para hacer un ejercicio completo, no es O la de idea. última que suban uno a YouTube, ¿no? Ejercicio completo, los ejercicios completos hay varios videos. Si vos me decís, tenés Gustavo, puntualmente una igualmente, duda. ¿Mm? Gustavo, igualmente dos chapas no entra. El TP6 es de Perdón, una sola chapa. dos chapas no entra, ¿eh? Es El estructura de punto una 1D chapa. del TP6 dice cadena de dos chapas de barras rectas. No, pero no, ustedes no vieron todavía, me parece. En la práctica no vieron. Es de una sola chapa. Ah, entonces ese punto del TP6 No, no. es una sola chapa. El TP6, el TP7 sí. ¿Eh? Claro. Debe haber algún error. Supongo que debe No, haber algún error. Daniel, no sé si vos estabas porque Cecilia ya explicó inversión del problema, que eso tampoco entra en este parcial, entra en el tercero. Bueno, habíamos tomado un parcialito. En el parcialito lo habíamos colocado. Está Pero en bien, el, en si el entra en el temario tercero. está en la unidad 1.11 esa. Bien, bien, bien. Entonces, lo que entraría sería de una sola chapa. Todo lo que sea de una sola Claro, chapa. la parte más sencilla. Una Claro. chapa, eje recto, no eje curvo. Eso. Y ya para el parcial que viene entra eje curvo, entra dos o más chapas, entra inversión del problema, entra arcos y estructura colgante. O sea, toda la parte de fuerza interna más avanzada entra en el tercer parcial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Daniel? Sí, perfecto. O sea, lo que el programa toma como 1.10 y práctico 6 entra en este módulo. Y lo que es unidad 1.11 y práctico 7 entra en el parcial que viene. Como les dije, lo hacemos dos veces porque conviene practicar bastante la parte de fuerza interna. Después el profesor de estructuras 3 nos reta si no lo manejan bien. Ya está subida a la página web el PDF de los 7 rusos. Se llama Ejercicios de resistencia a Viroliugo materiales y entre y comillas, Viroliugo. entre paréntesis, 7 rusos.
Bueno, ¿qué otra cosa, chicos? ¿Cómo que tenemos una hora más todavía? Yo también con el TP5, el punto 4, en el que te pedía sacar las distintas secciones te dan el sigma admisible, el T admisible y el sigma de aplastamiento. Sí, Quizás las primeras me doy cuenta fácil, pero las que hay que relacionar distintos áreas, se me hace un quilombo bastante importante. ¿podrías mostrarme uno de los ejercicios en los cuales tengas un problema? Y el segundo de la práctica, no lo tengo a mano. Lo tendría que sacar una foto. Dale. Si quieren, yo lo comparto más rápido. Bueno, dale, Francina, gracias. Ajá, bien. Claro, acá todo se trata de tener en cuenta las distintas caras, las distintas secciones, qué tipo de esfuerzo admite, ¿no? Y tiene que soportar. Em, Todo se trata de ver, hay secciones que van a trabajar al corte, otras a la tracción, otras al aplastamiento. Mm, Estoy pensando cómo explicarlo, ¿no? Mm, Sí, particularmente se me hizo un quilombo de cómo sacar SK y SF, porque tanto D y A salen mm, fácil. Bien, viene buenísimo que me especifiques la duda, así no nos vamos por las nubes. K, por ejemplo, K, si lo haces más, tenés que pensar qué pasaría si esa variable fuese muy chiquita. ¿Qué pasaría si K fuese muy chica? Porque vos tenés una barra ahí que está siendo traccionada por la fuerza P y que tiene que estar soportada por un perno pasante, que es esa barrita vertical. Y a ver dónde lo vemos mejor. En plantas. Claro. En la planta que está abajo, vemos lo siguiente. Voy a hacer la parte que me interesa. Tenemos el perno aquí, ¿no? Ese que figura como B y como C, para que se ubiquen solamente. Y la barrita que tenemos que unir, que viene por acá y viene por acá. Digamos que esta barra está siendo traccionada y tiene que ser soportada por esta unión, ¿no? Si esta distancia, que es la que nos preocupa, que se llama K, fuera muy chica, esto podría romper por corte, ahí y ahí. ¿Sí? Esta fuerza, si la llamamos... ay, no me la saques. ¿Quién estaba compartiendo pantalla? Francina, ¿no? Yo, pero no veía lo que explicaba. Ahí la compartí. Ah, bueno, está bien. Eh,
Déjala, así no te la pierdas. Eh, no hay problema, Francina, si querés sacarla. Le decía, esta fuerza, no, querés simplemente llamar, vamos a suponer que se llame F, se va a dividir en dos secciones, F sobre 2 y F sobre 2, y esta sección, ¿cuál es el área de cada una de las secciones? En ancho es K, y después tendrían que ver la dimensión vertical, eh, que para eso quería el dibujo, vamos a suponer que la vertical sea M. ¿No? O sea, F sobre 2 que tiene cada sección, dividido K dividido M, suponiendo que M sea la otra dimensión, tiene que ser menor o igual que tau admisible de corte. Entonces, de ahí despejan K, cuál es el tamaño mínimo que tiene que tener K para que eso no falle por corte. Perdón, ¿M qué sería? M yo le llamé a esta altura, que el dibujo debe llamarse de otra manera posiblemente. Se llama A en el dibujo. Se llama A, entonces eso es A. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, creo que ahora sí se entiende. Seguro, si no lo repetimos, ¿eh? No, está bien. Y después O sea, cuando... repito, esta fuerza F, si esta dimensión K fuera muy chica, podría fallar por corte acá y acá. ¿No? Esa F se divide en dos iguales, F sobre 2 y F sobre 2, que están soportados por esta sección que es K de ancho y A de altura. La tensión ahí tiene que ser menor a la tau admisible de corte. ¿Sí? Sí. Y otra, me dijiste que había otra letra que no te... no entendí. Sí, F, pero vendría a ser lo mismo entonces. Profe, ¿y por Probablemente. qué pusiste F sobre 2? Porque esta fuerza F tiene que estar equilibrada por dos secciones, esta y esta. O sea, va la mitad acá, F sobre 2, y la otra mitad acá, F sobre 2. Ok. Es similar a esto. Esta fuerza F va F sobre 2 acá y F sobre 2 acá. Vendría a ser como si fuera un corte doble en remache, similar a eso. ¿Sí? Después la otra fuerza que estaba en duda era la fuerza F que aparecía ahí, pero creo que sería igual que acá, que por corte sale. Y sería a la misma altura, si no me equivoco. La dimensión F te referís vos. La Sí. dimensión F, déjame ubicarme. Sí. A ver. No, F. ¿Qué pasa si F fuera muy chica? Es el desgarramiento ahora del bloque más grande. Es lo mismo, pero nada más que del bloque más grande. Antes lo hacíamos desde el pistón, digamos, que no se desgarre ante la chaveta, y ahora es el desgarramiento del bloque más grande. Es Ah, como que la chaveta corta, va a cortar al bloque más grande. Entonces la medida F tiene que ser tal de que no se corte ahí. o sea, a ver, ayúdame, Daniel. La fuerza F sobre 2 actuaría sobre un área que sería F F mil por... por A y por 2. A ver, F por H menos A, por 2. F
por H menos A por 2. Sí, correcto. Sí. Ahí está. F por H menos A por 2. Sí, es correcto eso. Bien. ¿Está claro? Sí, me claro. A, Después lo tengo que plantear nada más. a mí lo que estos ejercicios son muy interesantes porque nos hacen pensar a todos. O sea, esto no es que con una receta lo podemos sacar. Pero hay algo que me ha gustado siempre comentarle a los chicos. Ya era viejo para nosotros, supongo que para ustedes más todavía. Hay un libro que se llama El Mago de Oz, que es una chica que tiene un problema, entonces pregunta cómo solucionarlo, ¿no? Y ella tiene que llegar hasta donde vive el Mago de Oz, que es el que le va a resolver los problemas. Entonces la indicación es, sigan el camino de lajas amarillas. Seguí el camino de lajas amarillas. Entonces yo les digo a los alumnos para este problema, sigan el camino de las cargas. Ustedes tienen que agarrar la carga, la fuerza, que en este caso es la fuerza P, o la fuerza F, acá yo lo tengo como la fuerza P. Entonces tienen que empezar a seguir el camino de la carga. Entonces lo primero que tenemos es que el pistón, en su sección más delgada, no se corte, no se rompa por tracción, sería. Entonces ahí voy a tener la fuerza P dividido la sección del pistón. Y así sucesivamente, tengo que ir viendo las tensiones que me produce esa fuerza y siguiendo el camino de las cargas, digamos. En ese sentido no me voy a perder. Si yo empiezo por la dimensión K, en una de esas, me voy a perder, porque no seguí el camino de las cargas. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es, bueno, a ver, la fuerza P, tracción en el pistón, en la parte más delgada. Ahí tengo una ecuación. Y así sucesivamente, sabiendo que tengo tracción, corte y aplastamiento. Son las tres ecuaciones que me van a permitir resolver el problema. A veces, como era en el primer ejercicio de la práctica, cada ecuación me resolvía una incógnita. Entonces era mucho más fácil. En este caso ya no, las ecuaciones se combinan, con lo cual es más complicado. Pero, digamos, este es el problema más parecido a lo que el ingeniero recibe en su tarea profesional. No tenemos soluciones mágicas, sino que tenemos que ir analizando y en base a la ciencia, en base a lo que conocemos, que en este caso son las tensiones de tracción, la tensión de corte, la tensión de aplastamiento, ir resolviendo. ¿Se entiende? Por eso es el último de los ejercicios, porque es el más completo, es el que nos hace pensar más. Sí, muy correcto. Hola, profe, buen día. Buen día, Alexander. Sí, yo te quería hacer una consulta. ¿Hay videos de estos ejercicios explicados o dónde podemos buscar para Estos entenderlo últimos, mejor? no recuerdo si hay. Lo que hay seguro es PDF, ¿no? Daniel, ¿te acordás vos? No escuché de qué tema. De esto. Hay un PDF, pero explican el primer ejercicio, el primer gráfico. Sí, sí, además está explicado en la clase práctica. Usted, sí, está explicado. Fíjense, está explicado en la parte práctica y también tiene en PDF. Creo que en la parte práctica no se explicó. Me parece que no igual. No. ¿Saben no dónde, tengo la parte práctica ¿saben porque dónde está seguro? En el libro de los 7 rusos, seguro lo van a encontrar. En este que acaba de subir Daniel. Porque al principio resuelve problemas y al final después les propone para que resuelvan problemas de ustedes. Pero estoy seguro que ahí tiene que haber sido resueltos. ¿Ustedes se refieren al primer ejercicio en cuanto a la parte de mecanismo? Este último ejercicio que vimos recién, a esta chaveta,
Ejercicio de Sí, ejercicio. eso está explicado, ¿tienen el PDF de la práctica? Fíjense en el PDF de la práctica que está explicado, ¿eh? A ver, voy a ver si lo puedo subir, a ver. Si no, ya les digo, en el libro de 7 rusos, seguro está. Como que me acuerdo de cuando lo estudié. Bueno, mientras Daniel busca, si quieren vamos viendo otra pregunta. Profe, yo tenía una duda con un ejercicio así como este que se tomó en un parcialito, así de mecanismo. Si querés te comparto y lo vemos, porque algunas dimensiones las pude sacar, pero en otras se me complicaban. Dale. ¿Se ve ahí? Sí. ¿Cuál dimensión se te complica? No veía el corte, yo esto lo había preguntado en mi comisión, pero después me lo puse a hacer de nuevo y no veía el corte en cómo sacar L. L. Y L sale por la suma de 3 dimensiones. De D más A más una que no está indicada, que es del perno pasante hacia la izquierda. Lo tienen que sacar en forma similar a lo que vimos en el ejercicio anterior. Con eso sacan D y con eso sacan esa dimensión que no está indicada. Entonces, D más A más esa dimensión no indicada les da L. No sé si me explico. Yo no lo entendí. Es el mismo caso del ejercicio anterior, o sea, hay que ir siguiendo el camino de las cargas. Es muy difícil ver L, que es el final, digamos, del problema. ¿Se Mostrámelo de entiende? nuevo porque así le pongo las mismas letras, por favor. Yo te lo hago en vista lateral directamente. Esto está así. Este ejercicio expresamente está en la Osita ruso también. Está extraído de ahí. Yo decía que vos tenés esto que vale D, ¿correcto? Tenés esto que vale A. Y esto que no tiene nombre, X. Le pongo. Este D sale en la forma que vimos en el ejercicio anterior, por el corte acá y acá. Y este X también, en forma similar al ejercicio anterior. Entonces sacás D, sacás X, los dos por corte, A posiblemente sea dato, no hay problema, no sé,
o surge de otro lado, entonces sumando X más A más D, el total te da el L, que es el que estás buscando. No sé si está claro. Ah, está bien, teníamos que plantear otra medida, digamos, y después sumar esas tres. Exacto. Ujú. Sí, no esperes siempre que te den todas las incógnitas a la vista, ¿no? La vida del ingeniero no es así. Este, uno tiene que buscar las incógnitas, poner el nombre. Lo que es común es que nosotros tenemos que resolver el problema. ¿Cómo lo hacemos? Hay que buscarlo. No es una receta. No es, si no, estamos muertos porque nos reemplazarían las computadoras. No sé cómo es compartir en el Meet, Gustavo, ¿me podés indicar? Porque está el apunte. Presentar ahora, dice, abajo a la izquierda, abajo a la derecha dice presentar ahora. Ah, ¿puedo presentarlo? ¿Puedo mostrarlo? Sí. Y no sé si es presentar una ventana, una pestaña, no sé cuál de las dos es. A ver cuál es. Probá. Sí. Está feo el día. Está lindo para quedarse estudiando, ¿eh? Encima que no vamos a poder salir mucho estos días. Van a tener tiempo de sobra para estudiar, ¿eh? Van a llegar al parcial un violín. No se puede ir a la cervecería, no se puede ir a ningún lado. A estudiar nomás. Totalmente. Un poco de Netflix y chao. Ya vendrán tiempos mejores, chicos, ¿eh? Ya nos vamos a encontrar. Unos abrazos nos vamos a dar. Pero creo que este año no va a ser toda esa historia. Espero que el año que viene ya arranquemos presencialmente, ¿no? Creo que sí, porque vamos a estar mitad de año ya, buena parte vacunados. Así que esto tiene un fin, ¿eh? No es eterno. Profe, es muy temprano para hacerme llorar, ¿eh? Iba a ser, lo que pasa es que también uno extraña charlar, ¿no? Y bueno, a veces hace estas reuniones por Zoom. ¿Ahí lo ven? A charlar un poquito. ¿Ahí está compartido el apunte? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, al final, ustedes fíjense que tienen, por ejemplo, la parte de remaches, ¿ven? Acá tienen las dimensiones que tienen que según un reglamento, entre las distintas distancias, entre los remaches, entre los bordes, y después tienen acá una explicación, ¿ven? Tienen la explicación y cómo van siendo las secciones, todo. Esto lo dio la ingeniera Paula. No sé si lo alcanzó a explicar, digamos, en cuanto a la presentación, pero está explicado en el PDF. ¿Mm? Está bien que este ejercicio es el más fácil de todos, ¿eh? Porque es como yo les decía, cada una de las ecuaciones me va resolviendo una incógnita. El otro ejercicio no es así. Hay que ir planteando las ecuaciones y viendo cómo despejar las incógnitas. Es parte del proceso de enseñanza. Siempre se enseña el más sencillo para que el alumno después vaya pensando más en los más complejos. Claro, esto es una de las materias que se aprende ejercitando. Es muy poquito lo que se aprende
escuchando y leyendo, y mucho lo que se aprende ejercitando. Pasa sobre todo por ahí el aprendizaje. O sea, ejercicio, ejercicio, ejercicio. este, y así. Sale uno, no sale, se pregunta, sale, se pasa al siguiente. Y bueno, tienen una semana hasta el parcial, que si bien no tenemos días hábiles, estamos conectados. O sea, yo los mails los contesto todos los días, sea feriado, sea fin de semana, no tengo problema. Y con sus ayudantes, cada uno tiene un ayudante diplomado, tiene un ayudante alumno, con el cual seguramente tiene formas de comunicación, con algunos por WhatsApp, con algunos por mail, por el medio que cada uno ya ha establecido, y bueno, planteen sus dudas. El sentido de los parcialitos, por ejemplo, es justamente no darles parcialitos sencillos, darles sencillos para que puedan sacar el punto, pero los 2 puntos se les tiene que complicar. ¿Para qué? Ustedes ahí tienen parcialitos, ¿no? Y distintos. Yo lo que haría, permítanme darles un consejo por lo menos, es, bueno, si tengo grupos de gente que charlo, que nos comentamos cómo vamos con las materias, bueno, que cada uno trate de hacer un parcialito de los dados y que después eso se lo pasen entre ustedes. Es una manera de ejercitarse, es una manera de trabajar en equipo, que es algo que también debemos perfeccionar nosotros, ¿no? El ingeniero tiene que trabajar en equipo, no trabaja individualmente. Ya les digo, es como que tenemos que hacer un clic. No vamos a tener recetas. En la ingeniería no hay recetas. Cada obra, por más que sea igual a otra obra, es distinta, porque es en distintos momentos, son distintos los lugares, es distinta la gente. Entonces, el ingeniero tiene que estar preparado para eso, y esto es lo que nos prepara. Esta es la manera de trabajar, de perfeccionarnos, de ir preparándonos para cosas mayores, para problemas mayores. Entonces, cuando se les presentó, por ejemplo, ese mecanismo que recién presentaron en el parcialito, no era para que ustedes lo resolvieran, en el sentido de, ya sabíamos que no lo iban a resolver todo, pero sabíamos que con los conocimientos, por lo menos, el punto lo iban a tener que tener. ¿Se entiende? Y el resto les crea inquietud a ustedes para que se preparen para el parcial. Entonces, comentan, preguntan, se preguntan entre ustedes, le preguntan a los ayudantes, nos preguntan a nosotros. Y esa es la manera que, casi sin darnos cuenta, sí, es verdad, es casi sufriendo, ¿no? Porque uno no sabe y se crea una inquietud, pero es así. El estudio y la ingeniería es, como decía un gobernante de Inglaterra, sangre, sudor y lágrimas. Es agrio a veces el estudio, pero después, cuando uno va viendo los resultados, se da cuenta que ahí es donde, que ese es el camino. Así que no se desanimen si no entienden, busquen, pregunten, pero sepan que es la manera que tenemos todos nosotros también, de aprender. Sí, nosotros en la presencialidad se trabaja mucho en el aula, ¿no? Y ahí uno tiene el compañero al lado para preguntarle. Bueno, no tenemos esta suerte en esta etapa, pero bueno, por suerte tenemos tecnologías, seguramente tenemos el WhatsApp de varios compañeros. Si no se pueden reunir presencialmente, pueden hacer los trabajos prácticos con algún Meet, con algún Zoom, y compartirlos virtualmente. Como decía, alguno quería una lista de parcialitos, pero bueno, no tenía pensado dárselas, pero sí, se lo pueden consultar entre ustedes.
Seguramente a cada uno de sus compañeros le ha tocado un tema distinto, o pueden ver lo que ha hecho su compañero. O sea, tiene muchos recursos. Yo quería pedir, de ser posible, si podrían habilitar la revisión del parcialito número 5, que a mí no me aparece. No sé si soy la única. A mí tampoco. Entonces no puedo ver el enunciado. Daniel. Eso directamente al ayudante. ¿Quién es tu ayudante? Porque es él el que maneja eso. Digamos, cada ayudante es el que maneja la resolución del parcelito en el sentido de la corrección. Y eso se lo pedís al ayudante directamente. No la corrección. La vez pasada, Cecilia, me parece, que es la que maneja quién puede ver o no, nos había habilitado uno que no tenía revisión, pero creo que lo tenía que hacer ella. Igual nada, le hablo a mi ayudante. Ustedes no pueden ver el parcial. Vos lo que me querés decir es que no podés ver el parcialito, el enunciado. Lo más fácil que se me ocurre, ¿por qué no le mandás un mail a Cecilia y se lo pedís? Ah, perfecto, dale. Posiblemente sea algo que haya que hacer para que lo vean. Ahora yo me fijo, no hay problema. Y si no, le pregunto a Cecilia. Pero ya entiendo lo que debe ser, que ustedes no pueden entrar al parcialito ya dado. Claro, exacto, eso es. Bueno, ahora yo me fijo, debe haber alguna opción que puedan entrar sin editar, digamos, para mirar. Claro, porque en el resto podemos entrar a ver el enunciado y, por ejemplo, cuántos puntos se nos dio. Haga falta poner una opción que no está puesta en este parcialito. Ahora yo me fijo. Dale, muchísimas gracias. Bueno, son 9:12. Tenemos unos minutos más. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una duda con respecto a un ejercicio. ¿Puedo presentarlo? ¿Así lo ven? Sí, dale. ¿Se ve ahí? No. Ahora sí. Bueno, es con respecto a este ejercicio. La verdad es que me desconcertó mucho cómo resolver. Bien, el procedimiento es como dijo Daniel. A ver, calcule la P admisible de la unidad machada, todas las piezas de F24, y más bien. Como en la pregunta anterior, tenemos tres condiciones. Una de rotura por tracción de la barra, es decir, que la fuerza P dividido el área de la barra principal tiene que ser menor o igual que la tensión admisible. ¿Sí? Eso ya le da una carga P admisible por un lado. ¿Sí? ¿Están siguiendo? Sí. Y después tenemos que sacar, quizá haya más de 3 en este caso, cargas admisibles, porque cada posible sección de falla le va a dar una carga admisible distinta. A lo mejor tenemos 10 cargas admisibles y de las 10 tenemos que tomar la menor que la verdadera carga admisible, ¿sí? Tenemos que verificar los remaches por corte, los remaches por aplastamiento. El área por tracción la tienen que verificar, el área, me refería al principio, el perfil principal por tracción en la parte perforada. Miren que tiene 3 perforaciones que tiene un ancho A mayúscula. En esa sección que está perforada, esa es el área
más débil, digamos, que tienen que verificar atracción para la barra. Y después en los remaches, corte y aplastamiento. Sí, no, creo que en este caso serían 3 tensiones admisibles, porque es por corte de la remachadura, por aplastamiento de la remachadura y por tracción en la sección neta. No sé si, claro, si eso responde tu pregunta. Sí, más o menos a ver a qué estaba orientado, porque tenía un poco de pinta de, por ejemplo, el primer ejercicio que hicimos de remaches, pero no sé, es como que era un poquito de todo ese ejercicio, me pareció. Sí, yo a primera vista me pareció más complicado que en definitiva es. En realidad no, es bastante sencillo. Es un ejercicio de remachadura común y corriente, o sea, es corte y aplastamiento en la remachadura. Y a diferencia del caso anterior, que tenemos la fuerza sobre área, que tiene que ser menor o igual a la tensión admisible por tracción, es que el área acá tiene agujero. Entonces, bueno, en la remachadura también, ¿no? En la remachadura también, en el área del perfil, tenemos que tomar la neta, el área, o sea, si tenemos un perfil U, fuerza sobre área, no es el área del perfil U completo, sino el área del perfil descontado lo que ocupan los remaches, ¿no? Este sería más o menos el mismo caso. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto, muchas gracias. No, de nada. Una pregunta más. Profe, una pregunta. En la teoría, ¿qué ejercicios entrarían? Porque me acuerdo que en el parcial anterior, en la teoría entró el de análisis de sustentación. ¿Acá hay un tipo de ejercicio que va más para la teoría? Dejemos hacer memoria. Acá entra resistencia material. A ver, digamos, iba a ser más sencillo. El parcial no va a ser mucho más que la suma de los parcialitos que vieron, ¿eh? O sea, no va a haber mucha más teoría que la teoría que ya se tomó, no va a haber mucha más práctica que la práctica más que ya se tomó. O sea, ya hubo preguntas teóricas, piensen que pueden ir por ese lado. O sea, de teoría tenemos lo que es introducción a la resistencia de materiales, la definición de las características mecánicas de los materiales, tenemos, haciendo memoria, ¿no? No tomen como una lista completa, pero tienen lo que son criterios de seguridad, quizá de esfuerzo axilar, ya algo de teoría, no hay mucho, pero básicamente no esperen que sea mucho más que lo que se ha tomado en los parcelitos. Profe, tengo una última consulta. ¿Puedo presentar otro ejercicio para ver si pueden tomar algo así? Bueno, Ahí se ve. esperemos unos segundos, a ver. Ahí viene. Sí. Sí, cómo no, este es un pórtico simple de barras rectas. No, es de 2 chapas, No, tiene una articulación no, ahí. porque es de 2 chapas. Claro, Claro, esa no era porque mi es de 2 duda, chapas. porque me han dicho Ese sí. va al tercer parcial. Ah, está bien. Sí, igual esto creo que he sacado de un tercer parcial, pero también lo he tomado en un segundo. Me dijo un compañero que ya la hizo el cuatrimestre pasado. Por eso me generó duda, pues me pasó ejercicios y eran de 2 chapas. Este es del tercero porque vos fíjate que tiene principio de trabajos virtuales, que es el ejercicio 3. Claro, claro. Pero había uno realidad, similar en el segundo no cambia parcial. tanto.
no cambia tanto, porque lo único que cambia entre una chapa y dos chapas es el cálculo de reacciones. No cambia la parte de esfuerzos. Porque una vez que calculaste las reacciones, vos lo que tenés es una estructura de barras con fuerzas. O sea, queda lo mismo. Por Una ejemplo, consulta. esta estructura, si en vez de tener una articulación en el medio, hubiera tenido ninguna articulación y tres vínculos externos, sería una estructura de una chapa y no tendría más ni menos complejidad de una que dos chapas. Lo separamos como para decir, bueno, en el segundo parcial tomamos ejercicio más sencillo y en el tercero más complejo. Pero a estos efectos no hay diferencia entre una y dos chapas. Sí hay diferencia que no vamos a tomar barras curvas, eso sí lo vamos a tomar el que viene. Te hago una consulta, chapa, reacciones en dos chapas sí entra en el parcial o no. Lo que no entra es marco cerrado y chapa curva. No, habíamos quedado que no, que solamente esfuerzos característicos en una sola chapa. Ah, Ahora, perfecto, repito, buenísimo. no importa. O sea, la diferencia entre una chapa y dos chapas es el cálculo de reacciones. Sí, sin duda. Una vez que en las reacciones yo le pongo esa estructura, le saco los vínculos internos y externos, le pongo qué fuerza hay ahí. Y ustedes no saben si es una chapa o dos chapas. Y hacen los diagramas de esfuerzo lo mismo. Así que eso no es el problema, que sea una o dos chapas. Para su tranquilidad van a ser de una chapa, pero no es muy relevante eso. Profe, ahí les compartí un ejercicio que ese sí es de un segundo parcial. Por eso generó mi duda, ¿no? Que vi que sí tomaban de dos chapas en el segundo parcial. Está perfecto igual que sea de una. Mejor, un poco más sencillo, pero Sí, la ahí idea es ir progresivamente, ¿no? En este segundo parcial, algo más sencillo y en el tercero, más elaborado. Bueno, media pregunta más. Yo tenía una consulta en el TP4. Un segundo que lo busco. Si no me equivoco, era el punto 3 que hay que calcular corrimiento. Sí, TP4.3. Te daban, creo que 4 estructuras. La segunda, tercera y cuarta eran similares, pero la primera había que hacer muchas relaciones trigonométricas y sinceramente a mí se me hizo un quilombo bastante importante. Algo como eso puede llegar a entrar. Eran dos tensores en B que estaban aplicados a una fuerza P en el vértice de la unión. Ahora te lo comparto así pueden ver de qué se trata. Ya te digo que sí, que eso... A ver si se... Bueno, lo importante es que dijo Daniel que sí, que va a entrar. Esto, respecto a la pregunta, ustedes tienen que, hay una manera de hacerlo trigonométricamente que no es que se complica, sino que se alarga. Pero lo importante acá, como estos son estructuras hiperestáticas... Es el punto anterior al que decía. ¿Cómo? Es uno anterior. ¿Este? Del grupo 3, el primero, claro. Ah, las isostáticas. Bueno, las isostáticas, ¿cuál es la diferencia? Como son isostáticas, nosotros por la estática podemos calcular los esfuerzos en las barras, en todas las barras. Por ejemplo, la barra 1 y la barra 2. El primer ejercicio se le complica trigonométricamente.
Lo que tenés que hacer es el diagrama de Willot para los desplazamientos, ¿no? Yo lo que aconsejo hacer en esos casos es hacer un primer dibujo donde ustedes dibujen las deformaciones exageradas para ubicarse. Y después hagan un segundo dibujo donde ya vayan trabajando con deformaciones infinitesimas. Acá, este punto que está acá va a descender y posiblemente también se traslade horizontalmente, ¿no? O sea que este punto, que está en una posición acá, va a ir a parar a una posición A'. Como digo, exagero mucho los corrimientos para entenderlo. Entonces, para ir a esta posición A', esta barra, vamos a poner barra 1, barra 2, la barra 1 se estiró y la barra 2 también se estiró. ¿Cuánto se estiró la barra 1? Y para saber cuánto se estiró tendría que hacer centro acá, hacer un arco de circunferencia, y esta es la longitud original, la barra 1. Y lo que me sobra sería el delta L1, ¿no? Y la barra 2, lo mismo. Hago centro acá, hago un arco, y acá tengo lo que me sobra sería el delta L2. Bueno, esto que hice acá, exagerado, lo tendría que repetir como si yo hiciera un zoom acá, y ahora sin exagerar las deformaciones. Con lo cual, esto que yo me aparece acá como un arco de circunferencia, al llevarlo a su magnitud verdadero, o sea, si yo lo dibujara en verdadera magnitud, no vería, o sea, yo lo vería prácticamente superpuesta, la barra 2, la posición 2 y la 2'. No la vería a simple vista. Lo tendría que ver, para verlo tendría que aumentarlo muchísimo. Cuando lo aumento muchísimo, esto que yo veo como un arco de circunferencia, lo voy a ver como un segmento de recta, que va a ser ¿cómo? Va a ser perpendicular a el eje de la barra. Y este otro lo mismo. O sea, que si yo tengo el punto A, ahora esto que está acá lo voy a ampliar con un super zoom. Lo voy a multiplicar por 1000 por lo menos. Tengo el punto A acá y tengo, podría encontrar, tendría que trazar esta línea. Quiere decir que yo tengo esta línea acá, yo lo traslado paralelamente y tengo que trazarla perpendicular y voy a llegar acá. Esta otra la traslado paralelamente, trazo la perpendicular. Esto me equivale a lo que allá era el arco de circunferencia, acá lo mismo. Trazo la perpendicular. Yo acá, por ley de Hooke, calculo cuánto vale delta L1 y delta L2, lo puedo calcular, es lo primero que calculo. Acá, el delta L1 es a su vez perpendicular a esto, o sea que trazo perpendicular y vengo acá. Y acá lo mismo con este, perpendicular. Entonces, acá ubico en este dibujo delta L2, que lo calculé por la ley de Hooke de esta barra. Pongo delta L1, que lo calculé por la ley de Hooke de esta barra. Tengo esta dirección, que la ubico por los ángulos que tengo, esta dirección, esta y esta, que son, aparentemente es un rectángulo esto, sin mal no me equivoco, ¿no? Porque tiene estos dos ángulos rectos. Bueno, si es un rectángulo o no, no sé, lo verán, pero se resuelve de esa manera.
O sea, tengo los ángulos. En la explicación del TP4, ahí lo tienen. Tienen esto mismo que hizo el profesor, lo tienen. Miren, se los voy a presentar. El problema de estos ejercicios es que el ángulo no es 90 grados, porque si no podríamos aplicar directamente Pitágoras. Entonces, como no es 90 grados, no podemos, tenemos que hacer una proyección diferente. Y acá está explicado. Son dos ecuaciones que tienen que hacer. Lo tienen resuelto ahí directamente. Sí, ahí ya lo tienen, son dos ecuaciones, lo tienen que resolver, es sencillo. Lo que pasa es que se hacen las proyecciones, no en X y en Y, sino en la dirección de la barra 1 y en la dirección de la barra 2. Es muy sencillo. Pero el problema es más que todo geométrico, no es un problema de resistencia, digamos. Porque el delta L1 y el delta L2 lo podemos hallar aplicando la Hooke. Fíjense en la explicación del trabajo práctico número 4. Una pregunta, profe. ¿Esto se podría resolver aplicándose en suma vectorial? Tomando el delta L2, delta L1 como vectores y sumándolos en las direcciones. No son o sea, vectores. vectorialmente No son sí. vectores. Sí, el vector de desplazamiento es un vector, pero delta L1 y delta L2, me parece que tu pregunta era esa, no se suman como vectores. No, o sea, los hallamos con ley de Hooke todo y después desde el punto inicial donde está aplicada la fuerza, yo podría, si ahí trazo un eje X y un eje Y, con las direcciones que tienen, que en el ejercicio son 60 y 45 grados, hacer una suma vectorial entre delta L1 con sus direcciones y delta L2 con sus direcciones, y la suma de esos vectores, el módulo, me daría la dirección en rojo. ¿Eso estaría bien? No es así. O sea, delta no es la suma vectorial de delta L1 y delta L2. Fíjate, si haces el dibujo te vas a dar cuenta que no es. El dibujo es diferente. Lo único que es la suma vectorial es que si vos tenés una componente vertical de delta A y una horizontal, ahí sí, el vector desplazamiento vertical más el horizontal, eso sí es la suma vectorial. Pero este vector no es la suma vectorial de este desplazamiento y este desplazamiento. No se suma así. Está bien, gracias. Bueno, estamos en hora. Seguimos con cada uno con su comisión. Ya les digo, consulten más allá de la clase de hoy, hasta el viernes, en la forma que ustedes establezcan con cada uno de sus ayudantes, su ayudante alumno, su ayudante diplomado, y me mandan mail cuando quieran. Yo solo voy contestando y nos vemos las caras, por lo menos conmigo, el día del parcial, ¿sí? Profe, podría dejar un mail? Están ¿Cuál todos los sería mails su...? en la página de la cátedra, están los mails de todos los integrantes de la cátedra. Ah, listo. Dale, gracias. Listo. Bien. Nos Que vemos, tenga un buen día. gracias. Nos vemos. Chau. Chao, gracias. Chao. Chao, profe. Chau. Estudien, suerte. Ayuden a la suerte estudiando.